Estamos esta noche con el diputado del Partido Socialista, Tomás de Rementería. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Bien, y tú, Álvaro, muy buenas noches, muchas gracias por invitarme, encantado de estar acá de nuevo. Muchas gracias. Usted escuchaba a la expresidenta Bachelet, bueno, también al expresidente Piñera, llamando a los respectivos sectores a no bajarse del Consejo, a no tirar la toalla. ¿Usted ve espacio para revertir esta tendencia? ¿Cómo reciben ahí en el PS este llamado? O sea, yo creo que hay que hacer lo posible. El problema es que acá hay un sector mayoritario que está haciendo lo mismo que hizo un cierto sector en el proceso constituyente anterior. Tratar de imponer sus ideas de toda forma, incluso en el proceso constituyente anterior, al final se lograron sacar muchas cosas que imponían sectores como la Lista del Pueblo, pero hoy día veo que el profesor Luis Silva es como una Elsa Labraña con corbata, o la Lista del Pueblo con los republicanos tienen un poco de imponer su idea, aunque sea que hacer fracasar el proceso. Ya, ¿y qué van a hacer desde el PS porque algunos están pidiendo derechamente intervención de los partidos? Lo dijo Aldo Valle, el vicepresidente del Consejo. Sí, yo creo que Aldo tiene razón, acá tiene que haber una decisión política de los partidos y hay que ver dónde van a estar los partidos de derecha, porque ellos han sido bastante complacientes con las posiciones extremas de los republicanos. Yo creo que ahí Javier Macaya, Francisco Chaguán, Gloria Hood, que está en el Consejo, tienen la oportunidad de mostrar sus credenciales de ser una derecha moderna y no una derecha cavernaria como lo ve el Partido Republicano. A propósito, bueno, hay una declaración del Senado de esta semana, luego de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, donde se había logrado, así lo entendieron todas las bancadas básicamente, que había un consenso que había costado lograr en otros espacios. Por ejemplo, no hubo una declaración conjunta, usted sabe, los partidos de Chile Vamos se restaron de eso, le dijeron que no al presidente Boric. Pero esta jornada el Partido Comunista se desmarcó de esa declaración. ¿Qué le parece a usted? O sea, por un lado, qué bueno que haya una declaración, porque efectivamente en otras instancias no se pudo dar, no hubo el espacio para que hubiera una decisión transversal. Vimos que la derecha tenía una involución en materia de derechos humanos, pero también tenemos que ser claros que la declaración es bastante ambigua en algunos términos. No menciona la palabra violación a los derechos humanos en ningún momento. Yo la valoro dentro de reconocer el clima político anterior al 11 de septiembre, pero todavía me falta que la derecha en alguna parte reconozca las graves violaciones a los derechos humanos y que nunca un golpe de Estado es inevitable. Porque si se considera que es inevitable, significa que pueden producirse las mismas condiciones y que pueda justificarse otra vez. Y hemos escuchado declaraciones mucho más fuertes, por ejemplo, con mucho más tajantes de las Fuerzas Armadas, con el nunca más del almirante de la Maza, o las mismas declaraciones del general Martínez, que hablan de que las Fuerzas Armadas no tienen que intervenir más en estos asuntos políticos. Todavía me doy cuenta de que la derecha tiene cierto temor de avanzar hacia declarar eso. Ya, o sea, entiendo que usted de alguna manera comprende la decisión del PC de desmarcarse de la declaración que firmaron los senadores de su partido, del PS. O sea, yo creo que es una declaración que es positiva, pero totalmente insuficiente. Ya, y en ese sentido entiende lo del PC. O sea, entiendo la posición, no sé cuál fue la situación interna que se dio con los dos senadores PC dentro de la negociación, pero sin lugar a dudas es una declaración que puede ser significativa, pero me falta la parte más importante, que es lo que creo que más deberíamos aprender de estos 50 años, que nunca más el Estado violando los derechos humanos de chilenos por pensar distinto. Bien, lo llevo a otro tema, un choque fuerte, ¿no?, del presidente Boric con Ortega. Dictador lo llamó al presidente de Nicaragua, el presidente de facto hace rato en todo caso. El PC nuevamente incómodo ahí, de hecho hoy día intentamos contactar, digamos, para tener algún tipo de reacción sobre eso y evitaron venir. ¿Qué le parece eso? Que finalmente haya todavía una incomodidad de desmarcarse, como lo hizo con mucha claridad el presidente Boric, en algunos sectores del oficialismo, de dictaduras como la que existe en Nicaragua. Bueno, quiero remarcar primero que como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores reclamamos un amplio acuerdo en la Comisión para pedirle a la Cancillería que emitiera una nota de protesta contra la declaración inicial del dictador Daniel Ortega, que después la complementa tratando de Pinochetcito al presidente Boric. Primero destacar que el presidente Boric ha tenido una posición clara, constante y uniforme sobre condenar violaciones de derechos humanos en cualquier país que pase. Esto se da al mismo tiempo que la casa de la escritora Yoconda Belli es confiscada por la dictadura de Ortega.
más allá de la discusión del Partido Comunista Institucional, yo he escuchado, por ejemplo, a la ministra Vallejo en su momento, a la diputada Cariola, emitir declaraciones de que hoy día no los representa la dictadura de Daniel Ortega. Creo que acá ha habido un avance en el PC y creo que tenemos que buscar la forma. El acuerdo que tuvimos en la comisión fue bastante amplio. El Frente Amplio tenía una posición clara con esto y yo creo que aquí no puede haber matices. Daniel Ortega ha devenido en un dictador que viola los derechos humanos, que además tiene corrupción y que además se ha declarado enemigo de Chile y del presidente Boric, porque el presidente Boric ha sabido denunciarlo cuanto foro internacional hay y precisamente ha sido un asilo contra la opresión que hace Ortega para sus ciudadanos y sus opositores. Claro, han sido voces del Partido Comunista, voces importantes como la ministra Vallejo, que actúa como vocera del gobierno en ese sentido, pero falta a su juicio una posición institucional del Partido Comunista en este tema más clara, que no haya matices acá. Yo no voy a emitir una declaración sobre lo que debe hacer una autoridad partidaria, pero creo que a esta altura de las cosas ya debería ser un punto de convergencia política absoluta en todos los sectores. Como yo decía, que me extrañaba que la derecha no condena las violaciones de los derechos humanos, me condena que alguien hoy día pueda considerar que el gobierno de Daniel Ortega tiene algo democrático o algo de un gobierno que no viola los derechos humanos. Así que esperaría que fuera una posición más o menos unánime dentro de la política chilena. Sí, finalmente, diputado, se supo durante esta tarde, se publicó que algunas de las pensiones de gracia otorgadas por el estallido social, hay 40 personas que tienen antecedentes penales, lo que ya está generando reacciones. ¿Qué le parece si, en primer lugar, deberían entregarse esas pensiones de gracia? Yo soy miembro de la comisión investigadora de las pensiones de gracia al estallido. Las pensiones de gracia tienen un sentido. Hubo graves violaciones a los derechos humanos en el gobierno del presidente Piñera en el contexto del estallido social. Y el Estado de Chile resarció esas violaciones a los derechos humanos. ¿Acaso que una persona tenga antecedentes penales deja a esa persona como una persona que el Estado le puede violar los derechos humanos sin que el Estado tenga que repararle? En lo absoluto. Si al Estado, si una persona, por ejemplo, tuvo un daño ocular grave, ¿qué importa si tiene unos antecedentes penales? Pero sin duda en la comisión investigadora vamos a analizar los casos, vamos a estudiar, estamos trabajando seriamente en esto, no haciendo rimbombancia, pero también hay que reconocer que aquí hubo violaciones de derechos humanos y que una forma de resarcirlas como Estado y prever litigios que pueden venir después es precisamente el otorgamiento de estas pensiones de gracia a través del Ministerio del Interior, que tiene un mecanismo bien claro y que ha funcionado de bastante clara y las condiciones de las pensiones son bastante certera e incluso se empezaron a otorgar en el gobierno del presidente Piñera. Ya, pero como criterio general, criterio básico, que una persona tenga antecedentes penales no debería excluirla de esta persona, estas pensiones de gracia, dice usted. Es que, por ejemplo, te pongo un caso, Álvaro. Si yo a los 20 años me pillaron robando algo que está mal y después a los 30 años el Estado me maltrata y me da una pensión, no tiene nada que ver una cosa con otra. No son excluyentes. Bueno, vamos a ver las reacciones que genera esta noticia, sabiendo además que usted ha estado en esa comisión. Diputado Tomás de Rementería, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche. Muchas gracias, Álvaro. Buenas noches. Vamos a revisar